Bueno, el libro de Efesios vamos a comenzar. Que Dios les bendiga a toda la gente linda que está en la compañía de la radio, que en compañía de este discipulado hermoso que Dios nos regala para poder disfrutar más del Señor. Libro de Efesios, capítulo 1, disfrutar y aprender día a día de las cosas que Dios nos regala. Amén. Bueno, Marco, yo no me puedo ver, no sé si estamos saliendo en vivo o no. Sí. Bueno. Efesios capítulo 1, lo vamos a buscar. Dice la palabra del Señor, así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en delante la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en sus lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, Dios les bendiga una vez más, Dios bendiga a toda la gente linda que nos está siguiendo en esta hora hermosa de discipulado. Estamos en el libro de Efesios capítulo 1 al versículo 22. Lo he dividido en 4 puntos. Y he hecho un bosquejo de este capítulo para que usted pueda interpretarlos correctamente. ¿Sí?
Tiene 4 puntos este capítulo para que usted pueda anotarlo y crecer y tomar un concepto más claro. En primer lugar, una posición espiritual. Si tenemos una posición o una habitación o tenemos una casa como nuestra, tenemos una herencia ya entregada que es nuestra, nos pertenece por derecho, ¿sí? Una bendición o una herencia cuando te pertenece por derecho, no tenés que hacer ningún problema porque sos hereditario de primera sangre, primera línea. No es decir que son de tercera o cuarta o quinta línea pueden llegar a reclamar o a tener más problemas o pleitos judiciales. Pero el que es de primera línea goza de mayores beneficios. Ahora, en primer lugar dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es el primer derecho que tu espíritu o el espíritu de vida que usted aceptó a Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, está conectado a la vida. Si está conectado a un fluir, está conectado a un grado de jerarquía espiritual. Por eso cuando Jesús dice que venció a los principados, a las potestades, no solamente en el campo espiritual santo, sino que también en el campo satánico, Él venció a la jerarquía que el diablo ha creado. Sí, o sea, no la creó Dios, creó un querubín. Satanás se organizó conforme al modelo que había en la corte celestial. ¿Se va a acordar de eso? Satanás, antes de ser diablo, era querubín, gozaba de autoridad y gozaba de cómo Dios administró y cómo Dios planificó y cómo Dios hizo el universo. Génesis capítulo 1 se considera que en ese espacio Satanás ha descendido ya como diablo al abismo. Por eso una vez que Dios crea y le da forma a la tierra, aunque la tierra ya existía, le da forma, le da ángulo, le da espacio, Satanás se activa en lo creado de Dios en función de la autoridad. ¿Sí me va entendiendo? Satanás se activa en lo creado de Dios en función a obstaculizar o detener ese mover de Dios a través de la creación. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, usted entra en una dimensión espiritual que no tiene fondo ni techo. Es una dimensión sobrenatural. Por eso Satanás siempre va a trabajar en la posición humana para frenar el mover de Dios. Entonces es una lucha permanente. Por eso Dios nos da las herramientas, la oración, las vigilias, los ayunos, y luego vienen las consecuencias del pacto, de ser fiel con la finanza, de respetar a la familia. Pero lo primero es oración, lectura bíblica, vigilias y ayuno. Son las 4 herramientas que Dios te da para que tu espíritu se fortalezca, no, para que tu naturaleza aprenda a escuchar cómo Dios se mueve. ¿Se va a acordar? Lectura bíblica, ayuno, vigilia. ¿Qué más dije? Oración. No es para que yo entienda el espíritu, sino para que esta naturaleza aprenda a moverse en una dimensión de cómo Dios creó al espíritu. En una caja natural hay una dimensión sobrenatural. Acuérdese y vaya escribiendo. En una caja, en una naturaleza humana, hay una dimensión sobrenatural. ¿Sí? Eso no es un pensamiento psicológico, es una actitud de posesión. Por eso cuando usted engendra un hijo, el hijo se va a la China y sigue teniendo el ADN del padre, ¿verdad? El padre se murió y sigue teniendo el ADN del padre, porque va en la sangre. Entonces la posesión de autoridad está fundamentada en el pacto que Jesús hace
en Génesis 3:15. Un pacto de sangre que equivale a romper todo odio y toda maldad satánica. Entonces, primer punto es una posición espiritual. Y escriba lo que están escribiendo. El deseo de Dios para su creación. Sobre una posición espiritual, el deseo de Dios para su creación. Número 2, es un diseño intachable. Sería inciso número 2, dije un diseño intachable. Número 3, o inciso 3, un diseño intachable. Y en el inciso número 3, todo fue puesto en el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios. Entonces, hay una dimensión en una visión de Dios. Cuando Dios dijo al hombre, multiplicar, fructificar, sojuzgar, había una multiplicación sobrenatural en el cuerpo humano. Acuérdense, en su cuerpo hay una dimensión sobrenatural que reposa en el espíritu de vida o en el Espíritu Santo que está en usted. ¿Me va entendiendo, verdad? Con ese pensamiento, técnicamente no tiene que haber ningún obstáculo que sea obstáculo. Porque si yo creo que soy un campeón, ningún contrincante es menor a mí. Como dice la justicia, hasta que la justicia no declare que es culpable, se considera inocente. Entonces el diablo no deja de ser el diablo, pero pierde legalidad en función a la posición que Dios me da como hijo. Amén. Entonces, su lucha no es contra sangre y carne. Ahora, ¿su lucha contra quién es? Contra todo principado. Pero esa potestad de las tinieblas, está hablando de Efesios capítulo 6, opera contra la naturaleza humana caída. No opera contra el Espíritu Santo que está en usted. La carne, que se llama la naturaleza. El diablo va a luchar y esclavizar lo que él venció en el Edén. ¿Me entiende, no? Pero cuando usted entiende que por revelación, diga por revelación o por obediencia, la autoridad emana conquista. ¿Sí? Por obediencia o por consagración, usted puede ser un conquistador, producto que está bajo una línea de obediencia o una línea de consagración. Entonces, Génesis 3:15, la promesa de redención dada a la raza humana que había caído. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le irás en el calcanear. O sea, la iglesia es la autoridad mental. Y la iglesia pisa, cada vez que usted toma posesión de algo, lo pisa. ¿Sí o no? Ya sea su auto, su casa, todo. Usted va a comprar algo, lo pisa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí o no? Va a comer una pizza y entra usted pizza. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Me entiende o no? Todos usan los pies como posición de autoridad.
Entonces dice que los pies son gobernados por el cerebro. Si usted tiene capacidad de cerebro o si le falta el dedo gordo del pie, al colocarse usted el calzado, cobra equilibrio. Pero si usted anduviera descalzo, pierde equilibrio. Ahora, si su dedo es chiquito, le ayuda el calzado. Si su dedo es grande, no hay problema. ¿Entienden, no? No entendieron la broma. Si su dedo gordo es grande, no hay problema. El calzado lo disimula. Pero si fuera chiquito, el calzado lo ayuda porque equilibra. Así que llega a su casa y diga, qué dedo hermoso que tengo. ¿Le gustan los dedos de sus pies? A algunos no les gustan los dedos porque tienen este dedo más largo, el otro más largo, otro más cortito y parece que están peleando entre ellos. Pero no se ven porque normalmente están dentro del calzado, ¿verdad? Entonces, los pies son los elementos para pisar lo que yo considero que es mío. Lo compro o por posesión lo heredo. ¿Qué dice? Bienaventurados son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Me va entendiendo? Y entonces, y dice que puso el pie sobre la puerta y automáticamente el rey murió. Dice una palabra profética. Entonces, la simiente de la mujer, que es la iglesia, usa la cabeza como una máquina de tener la revelación, porque Dios le va a revelar a su estado natural, y los pies van a certificar su nivel de fe. Si usted no se mueve en la fe, sus pies están quietos, físicos o espirituales. Entonces usted tiene una autoridad por posesión adquirida, ya sea por consagración o por obediencia. ¿Está conmigo? Voy a repetir, por la duda que alguno se quedó en la mitad del camino. Una posición, inciso número 1, el deseo de Dios para su creación es que entienda que la posición espiritual es un regalo. Usted no tiene que comprarlo, no tiene que sacrificarse. Voy a repetir esto, usted ayuna no para que el Espíritu Santo diga, hoy voy a ser más santo el Espíritu Santo cuando oro más. No, voy a ayunar para que el Espíritu Santo no diga malas palabras. No, usted ayuna para que esta naturaleza entre a un sistema espiritual donde todo es perfecto. O sea, diga, dentro mío hay una perfección total. Afuera, más o menos. Se contrapone, pero es una verdad. ¿Cómo algunos entonces crecen y manifiestan perfección afuera por consagración y por obediencia? Son dos elementos donde Satanás no puede ingresar, porque si se consagra, Dios desarrolla sus habilidades. Y si obedece, Dios desarrolla habilidades. ¿Está conmigo o no? Una vez más voy a leer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú herirás en el calcañar. Hay mucha diferencia, por eso dice la iglesia le va a herir a Satanás todo plan que él quiera hacer. Y lo único que el diablo puede tocar son los pies. ¿Cuándo Satanás toca el pie? Cuando la cabeza deja de tener función santa. ¿No se me entiende? El apóstol Pablo dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el líder Josué vivió 30 años después que
salió de Canaán o entró a Canaán. Pasó al Jordán, con 110 años muere, pasó con 90 años aproximadamente. 30 años vivió en la tierra prometida, suficiente para conquistar 31 naciones. 30 años. Fue un conquistador pleno. Más grande que Alejandro Magno, más grande que cualquier dictador de la Segunda Guerra Mundial, más grande que San Martín, más grande que Napoleón. En 30 años, 30 naciones, economía, territorios, y derrotó las potestades demoníacas de cada nación. Si hablamos de herencia, escúcheme, su herencia, Jesús ya la venció, cortó la cadena de mando. ¿Por qué se activan muchas veces las cosas del pasado? No se activan por cadena de mando, porque ya fueron rotas. Cuando Jesús lo perdonó a usted y lo lavó con la sangre preciosa, cortó la cadena de mando de maldición, de herencias o de secuencias de pecados traumáticos, tristes, feos, horribles. Se cortó. ¿Está conmigo? Se cortó. ¿Por qué entonces muchas veces se vuelve a activar? Por falta de consagración y por falta de obediencia. Pero no va por línea de posesión, sino que va por desobediencia, por deslealtad. Porque el diablo no puede interferir en una determinación de Dios. Me doy a explicar. Bueno. Entonces la iglesia es la cabeza y los pies son la señal de obediencia. Entonces dice, la simiente de la mujer, que es la naturaleza humana, no hablaba de pecado, sino hablaba de una naturaleza limitada a lo que le fue confiado. O sea, mi naturaleza es limitada a lo que se me confió internamente. Si usted lo mira de forma práctica, muchas veces por falta de actitud fracasamos. No porque el diablo sea más, ni dejemos de ser menos delante de Dios. ¿Está conmigo? Bueno. El diseño de Dios es intachable, no tiene error en ninguna área. Al no tener error y yo obedezco un patrón de justicia, automáticamente el diseño se cumple. Primera dimensión de gloria, Génesis 12, capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu parentela, deja lo que humanamente sabe que es normal y entra a vivir una atmósfera de fe. Puesto los ojos en Jesús. Cuando hablamos de poner los ojos en Jesús, no habla de tener mañana una cuenta bancaria de 10 millones, sino que habla de una madurez y una estabilidad en los días buenos o en los días malos, bajo presión y fuera de presión. Una mente sana tiene un cuerpo productivo. Una mente atrofiada tiene un cuerpo esclavo. Por eso el apóstol Pablo dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Quiero que se pregunte, ¿qué año de su vida cristiana usted tuvo un encuentro realmente con Dios que le cambió su manera de ser? Algunos pues un milagro,
otro puede ser una restauración matrimonial, otro puede ser la sanidad de un hijo, otro puede ser una intervención económica, otro puede ser porque Dios le reveló un sueño. Algo Dios hizo que usted se dio cuenta que ahí estuvo Dios. En ese estado de ver la atmósfera de Dios, ¿por qué menguó el hermano en el tiempo? ¿Dejó de amar a Dios? No. ¿Dejó de creer en Dios? No. ¿Dejó Dios de suplirle las cosas? No. Hubo una comunicación incorrecta. Entonces escriba, puedo estar junto con alguien y tener una comunicación incorrecta. Cuando hay una comunicación incorrecta, viene por dos cosas. Porque quiero lo que el hermano tiene o necesito abusar de su confianza. Hay a veces comunicaciones incorrectas que usan la autoridad para sacar provecho de las circunstancias o crea una falsa humildad para que le tengan lástima. ¿Yo? Como Dios no va a alterar su diseño, el cristiano tiene que volver a ser primer grado, porque no entendió lo que era la materia de cuarto grado. ¿Por qué el hermano retrocede? No es que deja de amar a Dios, sino que su comunicación con Dios es incorrecta. Está buscando el bien propio y no busca el bien de Dios para su vida. Entonces, ¿qué momento de su vida cristiana usted tuvo un encuentro con Cristo? ¿Qué momento de su vida cristiana usted tuvo un encuentro con Cristo? A partir de ahí, ¿creció, menguó o se estancó? Piénselo, háblelo, charle, organícese. Porque no es bueno que usted se estanque. Hermano que no crece espiritualmente, deja de expandirse. Hermano que crece espiritualmente, se expande. Se expande. Sí, amén. Sí, amén o no amén. Se expande porque ya tiene el diseño ya firmado. ¿Me entiendes? Ya tiene el cheque firmado. Pero al ser niño, se lo gasta en caramelo o se lo gasta en tontera. Al ser niño espiritual, Satanás no le tiene miedo a un niño espiritual porque es igual a un esclavo. Gálatas capítulo 4. En nada difiere un esclavo y un niño heredero porque todavía es niño. Entonces hay gente esclava teniendo un Dios que lo libertó. Israel volvió a Egipto. Cuando salió de Egipto, nunca más volvió. Pero Egipto nunca salió de ello. ¿Me entiende? Ellos nunca más volvieron. Pero Egipto nunca salió de ello. Fueron esclavos mentalmente, fueron esclavos espiritualmente. Miren lo que estoy diciendo. Aún Dios mostrando poder, pan, comida, agua, salud, luz, sanidad. Su mente estaba esclava. ¿Puede Dios confiarte un proyecto de envergaduras nacionales o provinciales o generacionales si tu estado mental es esclavo? Mostrarte una cosa, confiarte. ¿Puede Dios confiarte? No. Que lo puede disfrutar, en este caso, ¿le confió a Dios cerrar una tierra prometida? ¿Le prometió a Dios una tierra prometida, sí o no? Sí. Entonces habla de confianza. ¿Sí o no? Ahora, la falta de identidad no es que Dios dejó de confiar en ellos, pero le canceló el proyecto. Dios le canceló el proyecto, se le quitó el respaldo.
que técnicamente le quitó la confianza. Sí, con Saúl, pero hablo de Israel. Porque Dios, digo, cuando mandó a los espías, 12 espías, a recorrer la tierra, los espías dijeron, la tierra es buena, la tierra es hermosa, produce realmente frutos impresionantes, la tierra parece ser bien negra, rica en minerales, eran los primeros tiempos de las frutas grandes, y trajeron un racimo de uva entre 2 personas. Si algún día va, no sé si todavía existe, pero vaya a Mendoza, le llaman la Nueva California. Hay viñas, yo he estado ahí trabajando, los racimos son de 50 centímetros de grande, 60 centímetros. Le llaman la tierra prometida, la Nueva California, como una tierra extranjera rica. Entonces, es una finca muy especial. Alguien dice, Dios tocó esa tierra, como la tierra de Guatemala. Dios tocó esa tierra. No, no tocó la tierra. Santificó el espíritu que gobernaba la tierra. Santificó al humano. Y cuando el humano se santifica, la tierra produce, aunque sea estéril. No sé si me entiende. Por eso, entienda y pregúntese, ¿en qué posición de hijo estoy delante de Dios? ¿En qué posición está? Cuando alguien dice, no puedo, lo dice porque no puede, lo dice porque no quiere, o lo dice porque no organizó ese tiempo. ¿Me entiende? El Congreso de septiembre, póngale todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses dentro de los septiembre. Uy, no pude ir. ¿Por qué? No quisiste, no organizaste o decidiste en tu mente no ir. Cuando usted decide no hacerlo, el cuerpo se somete a un espíritu de esclavitud, aunque no sea esclavo. Por eso dice, ninguna puerta se me abre. Porque las puertas se abren por consagración y obediencia. Entonces diga, 30 naciones, 30 estrategias. Dios sigue siendo el mismo, pero para cada proyecto, para cada territorio, para cada emprendimiento, tiene que haber diferentes estrategias. Amén. Entonces Dios le confió a los israelitas la tierra prometida, póngale no, pero le prometió una tierra prometida. ¿Está de acuerdo conmigo? Le prometió una tierra prometida. Pero al ver su inoperancia y su nivel, que Egipto se había incrustado en ello, cuando entre comillas, Dios se dio cuenta que Egipto los gobernaba. Porque cada problema que tenía, lloraban y querían volverse atrás. Buscaban cebolla nomás. Ajos y puerros. Melones. Y carne, dice. Y es más, allá teníamos lugar para ser enterrado. No desde cuando hay una mente esclava, hasta la muerte vive y convive con la persona. Por eso ningún psicólogo puede sacar a alguien de la depresión. Porque son demonios que no saben los análisis ni las tomografías. Si los remedios identificaron los demonios, pues abrió el mundo bello. Si los remedios identificaron los demonios, pues sería un mundo bello. Por eso hay gente cristiana que con su espíritu adora a Dios, pero con su mente
es esclavo a los sueños de Dios. Entonces dijo un día un predicador, el día que Dios te llame, rompe todo aquello en el cual tú confiaste. Menos su esposa. La suegra puede ser, pero su esposa no. Una posición espiritual. Todo fue puesto en el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios. Amén. Diga, una visión ocular y una visión auditiva. Siempre trabaje sobre eso. Trabaje sobre eso. Trabaje sobre eso. Debe anhelar oír la voz de Dios. Amén. La oye por la prédica de hoy, la oye por el sueño, la oye por la palabra y la oye por un consejo de una persona mayor y aún la puede oír por un incrédulo. Porque Dios puede ser un instrumento que no está santo para hablarle a una persona santa. Sería el colmo de los colmos, pero a veces sucede. ¿Por qué sucede eso? Porque el hombre de Dios o el cristiano dejó de confiar en Dios. El caso más patético es cuando Balaán le habla a la burra, la burra ve al ángel, la burra le habla y él no alcanza a ver ni oír la voz de Dios. Supóngase que sea una metáfora, pero cuando él fue a la presencia de Dios, dijo, no vayas, porque ese pueblo es bendito. Pero a él lo encegueció la plata. ¿Por qué? Lo digo con mucho respeto, porque hay veces ministros, y Dios guarde los hijos ministeriales, que tienen como opción número uno, orar que Dios traiga empresario. Y hay que orar que Dios traiga, y hay que orar que Dios traiga, y hay que orar que Dios traiga. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu está ligado al dinero, no al diseño de Dios. Entonces no se confunda. ¿Me entiende o no? ¿Me sigue? Que Dios lo guarde, lo cuide. Hay que tener una visión del reino, no una visión plasmada en dinero. Hay que tener una visión del reino y no una visión plasmada en que Dios tiene que colmar o llenar mi expectativa. Muchas veces Dios no va a llenar tu expectativa hasta que usted esté en el campo de trabajo. Pero eso no significa que no tenga la posición de un hombre de autoridad. Pero se demanda todos los días gente para servir a Dios, ya sean mentores, gente que abra casa de paz, gente que vaya al hospital, gente que vaya a las calles. Se dice que va a hacer mucho frío este invierno en Orán, o al menos se esperan fríos. Entonces, algo tenemos que hacer por la gente que duerme en las calles. Entonces vamos a trabajar sobre eso también hoy después que termine el discipulado. Porque cuando hay amor de Dios, yo sacrifico cosas que a mí me agradan para salvar o bendecir a alguien que probablemente no venga a la iglesia, pero estoy mandando un mensaje a Dios. Y usted no le tiene que servir a Dios por lo que usted quiere de Dios, que aunque a veces no es malo. Sírvele a Dios porque Él es Dios. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Punto número 2. Un capital otorgado a la iglesia. Un capital otorgado a la iglesia. Inciso número 1.
Promesa basada en su esencia. Inciso número 2. Esa capacidad para multiplicar está en la consagración. Esa promesa está basada en la esencia. Esencia. Libro de Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Cuándo sabemos que el hermano tiene fe? Diga, fe de estabilidad, fe de perseverancia y fe de conquista. Muchas veces las tres trabajan unidas, pero muchas veces trabajan en diferencia, es decir, son individuales. Capaz que no está conquistando, pero está resistiendo y es estable. ¿Sí, amén? Por eso a mí más me agrada la fe de resistencia, porque mientras usted resista la fe consagrándose, lo demás viene por consecuencia. Pero si usted busca los frutos y no se consagra, cuando venga el enemigo, se le puede caer todo. Ahora, ¿qué dice? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Día esperanza, día revelación. El diseño tiene todas las herramientas para que usted sea feliz. Cuando usted usa armas humanas, sin el amor de Dios, daña y ofende. ¿Escuchó? Cuando usamos herramientas humanas, dañamos y ofendemos. Pues el pastor está para cuidar, no para esquilar la oveja. Algunos toman ejemplo de las ovejas naturales y dice, escuché un ministro y dijo, las ovejas nunca guían al pastor. Nunca una oveja puede tener mayor revelación que el pastor. Las ovejas naturales se guían con el pastor y un perro ovejero. Pero no se puede hacer esa metáfora en el campo ministerial, porque Dios es la fuente de inspiración para todo cristiano. Y el apóstol Pedro dice que la interpretación bíblica no es privada para la línea sacerdotal, sino para todo. Entonces, el que dice que solo la revelación es para los que están arriba y los demás son todos peones, es un hereje, es un mal ministro que va rumbo a fracasar. ¿Puede alguien de su casa de paz tener más revelación que usted? Cuidado que el orgullo no le vaya a ganar. Y no va a decir, no, acá la autoridad soy yo. Eso no significa que no tenga revelación. Si usted no tiene la humildad para escuchar a alguien menor en el rango ministerial, usted nunca va a ser águila. Va a ser un pollo mojado. ¿Me entienden? Si todos son amigos suyos y no tiene un enemigo, amigo que le muestra los errores y usted lo quiere eliminar, entonces no tiene carácter de príncipe, tiene carácter de esclavo. Entonces en San Rafael había alguien que nos hacía las contas a nosotros siempre. Entonces le preguntamos al pastor Luis, un pastor de años que trabajaba y vivió en Cuba muchos años. Le digo, pastor, tengo tal hermana que siempre pone un palo en la rueda. ¿Qué hago? ¿La saco? ¿La corro? ¿La mandamos al cielo? No, dice, no, déjala. Porque hasta el tiempo que ella se convierta, vos vas a madurar, vas a buscar más revelación y vas a generar paciencia. Así que déjala. Cuando Dios entiende que te la va a sacar, tu corazón ya ha crecido. No va a querer que se vaya, sino que la vas a tratar que se convierta.
Amén. Por alguna razón, la experiencia te da sabiduría, pero no te da revelación. Entonces, cuando está el completo, el pack, viene todo. En usted está todo completo. Entonces, pregúntese qué áreas no son fructíferas si yo tengo un encuentro con Cristo. ¿Sí, amén? Sigue viendo Colosenses. Dice, Colosenses 1, versículo 5. A causa de la esperanza, entonces diga esperanza es revelación. La esperanza siempre me mantiene motivado, me mantiene feliz y me mantiene seguro. ¿Sí, amén? Un ejemplo, los que vamos a ir al congreso del apóstol Patricia. Ya metabólicamente nos estamos preparando para enfrentar el frío. ¿Entiendes? Porque va a ser frío. Entonces yo tengo que estar preparado mentalmente. Va a ser frío. No voy a porque hace frío. Y justamente los días son de calor. Hoy, ¿por qué no fui? Entonces, uno tiene que saber que Dios lo va a llevar a obedecer cosas contra naturaleza. Amén. Y dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, del cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, es el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? ¿Cómo tenemos nosotros? Fiel ministro para mi hermano. Es decir, le voy a ser fiel a Cristo por vos, hermano. ¿Entiende la madurez? O sea, usted tiene que llegar a una fidelidad con Dios, no para que usted le agrade a Dios, sino que Cristo, a través de usted, hace que el hermano diga, realmente este tiene algo de Dios. Amén. Volvemos a Efesios. Entonces, el punto número 2 es un capital otorgado a la iglesia. Colosenses, y estamos en el libro de Efesios. La capacidad para multiplicar está en la consagración. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Misterio de su voluntad. Diga, ¿dónde encuentro el misterio de su voluntad? En la Biblia. Lea la Biblia y va a encontrar los misterios para el matrimonio, para la salud, para la economía, para los llamados, para los frutos, para el tratado económico, para todo. Aquí están todas las recetas. Si no la lee, no es culpa que el diablo le quite las cosas. Ahora diga, leerla y practicarla bajo un nivel de consagración. Entonces la Biblia misma me defiende y la palabra sale en defensa mía. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Es que de lado, todo lo puedo en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escriba rápidamente qué es aquello que todavía le cuesta vencer. O en su mente, o en un papel. Si está con su esposa, dígale, esto me cuesta vencer. El otro que le diga, todo lo puedo en Cristo, así que ya no eres esclavo. ¿Cómo trata un esclavo a otro esclavo? Como esclavo. Pero ¿cómo lo trata un hombre libre a un esclavo? Con respeto y lealtad, porque él se da cuenta que un día fue esclavo. Si usted trata a su hermano con un nivel de madurez, sin amor, todavía hay signo de esclavitud. Si usted trata a su hermano con madurez, firmeza, pero con amor, hay libertad.
¿Me entendió? Entonces, como cristiano, todos tenemos la posibilidad de tener revelación y discernimiento. Amén. Ahora dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, qué tremendo este versículo, de reunir, escuche, de reunir todas las cosas en Cristo, todas. Haga una lista, hermano, de sus necesidades. Haga una lista, si quiere, qué sé yo, cocina, placar, ropa, calzado, perfume, auto, transatlántico. De reunir todas las cosas. Porque mientras su cuerpo esté sano, el evangelio se multiplica. Si el cuerpo está enfermo, el evangelio no pierde fuerza, pero no se puede multiplicar. ¿Queda claro o no? Por eso Jesús es la sanidad en tu espíritu y debes cuidarla y buscarla. Amén. ¿Sí amén o no amén? Ahora dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Entonces, esas bendiciones están en tu espíritu. Por eso cuando Dios llama a Moisés, le dice, ve a Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo a una tierra prometida. Se acabó el tiempo de la esclavitud. Sonríe, que se le llama. Se acabó el tiempo de la esclavitud. Amén. Amén. Se acabó el tiempo de la esclavitud. Porque alguien libre puede proyectarse a futuro. Alguien esclavo siempre piensa hacia atrás por el dolor, la tristeza que le pasó. Oh, usted no sabe cómo me trataron a mí. Oh, usted no sabe. Oh, usted no sabe. Usted nunca me escuchó a mí contar mi historia depresiva o triste. Dice, hermano, ore porque este día me duele. No, al contrario. Las historias cuando se cuentan sano, te da más fuerza para enfrentar los problemas. Una historia triste te causa depresión. Por eso hay gente que dice, oh, espero que mañana sea un día bonito, porque hoy día fue un día triste. No, no hay día triste para un cristiano. Bueno, para algunos sí. No hay día triste para un cristiano. ¿Qué te lado? No hay día triste para un cristiano. Aun cuando la noticia sea mala. Amén. Aun cuando la noticia sea mala, no hay tristeza en un cristiano. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él me ayudó y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, cuando yo tengo esperanza, Dios mismo busca canalizar su gloria. ¿Se va a acordar? Cuando yo tengo esperanza, que sería revelación, Dios mismo busca canalizar su gloria. Y es como una fuerza que a usted lo está motivando, hasta llegar a ese punto donde Dios dice, aquí te quiero. Así que prepárese. Bueno, con esas ganas, vaya a la feria mañana. Prepárese, hermano querido. Amén. Prepárese. Alguien me dijo un día, no, yo no voy a la iglesia del pastor Walter. ¿Por qué? No, porque allá estás un año donde te mandan. Te mandan de pastor, te mandan misionero y te corren, dice. Enseguida nomás te mandan de pastor y te vas. Qué bueno que tengas ese pensamiento. ¿Para qué tenés gente acá de vaga? ¿Entiendes, no? Si para eso Dios te llamó. Sí, amén. Si Dios te llamó para salir, llega un día que te sientes incómodo. Incómodo.
Pero si Dios dice que tienes que darte, cada día creces más, creces en fe, y los pajaritos más chiquitos, sus hermanos más inmaduros, se relajan y se refrescan con tu ejemplo, con tu madurez, con tu fruto y con una vida sólida. Entonces me gusta estar con tal hermano porque siempre tiene una palabra de fe, de gozo, de seguridad. Pero no me gusta con aquel hermano porque, oh Dios mío, se queja, que chilla, que esto, que lo otro. Comenzó el culto a las 7, termina igual a las 10. Ahora tiene que comenzar a las 4 para terminar a las 9. Siempre chilla, siempre esto, aquello. ¿Entiendes, no? Y cuando uno ayunamos, hay vigilia, cuando no hay vigilia, hay discipulado, no hay discipulado. Todos los días tenemos que estar en la iglesia. No es una obligación, pero es un amor. ¿Entiendes? Y nadie está obligado a que usted venga siempre, pero usted, por amor o por respeto, porque no creo que me tenga miedo, por respeto a lo que Dios le confía, usted debe crecer, crecer y crecer. Si algún día queremos llegar al discipulado de Jesús, teniendo las horas que Jesús pasó con sus discípulos, nosotros 1 hora a 2 horas por semana necesitamos 30, 40 años. Así algunos todavía son bebecitos. Mentalícese que tiene que estar en los discipulados toda la vida. ¿Sí, amén? Para terminar, vamos a dejar el punto número 4 para el día lunes. Número 3, solo un hijo puede manifestar la esencia del Padre. Sí, solo un hijo puede manifestar la esencia del Padre. Solo un hijo puede manifestar la esencia de un padre. Inciso número 1, un hijo es uno con su padre, lo une un ADN. Un hijo es uno con el padre, lo une un ADN. Número 2, los une un tiempo de confianza y altar encendido. Levítico capítulo 6, Salmo 91, Salmo 133. Un tiempo de confianza, altar encendido. 133 y Salmo 91. Solo un hijo puede manifestar la esencia del Padre. Solo un hijo. ¿Escuchó bien? Porque el hijo tiene características del Padre. Habla, gustos, orejas, oído, camina, alto, chuequito, piel blanca, piel morocha, simpático, no simpático, malhumorado, idiota, boca sucia, borracho, no borracho. Es el fruto. ¿O me equivoco? Es la verdad. Pero cuando llega Cristo, ese patrón se corta y ingresamos a un patrón santo. Por eso el apóstol Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Usted debe imitar a Cristo y la gente que le conoce dirá, realmente esta persona es hijo de Dios. Y el libro de 4 del libro de Hechos dice, nos damos cuenta que son gente del vulgo, no saben leer ni escribir, no tienen léxico, no tienen oratoria, pero nos damos cuenta que Dios está con ellos. Esa es la bendición. Cuando dice, ¿cuál es tu título? ¿Qué máster tenés en economía? Tengo la primaria. ¿Y cómo has hecho? ¿Cómo administras tanta gente si no tenés oratoria y no tenés capacidades de pedagogía? ¿Cómo haces? Es la gracia de Dios. ¿Cómo aconsejás si no tenés psicología? Es la gracia de Dios. ¿Cómo tenés paciencia de estar con 50 personas y los docentes con 25 están quejándose porque son muchos en la escuela? Y no los docentes nuestros, sino los docentes mundanos. ¿Cómo hacemos para soportar tantos hermanos que por ahí se les chifla el moño? Y a todos hay que dar un abrazo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios te capacita para avergonzar lo que no es. No por eso no se prepárese. Pero la preparación es solo para desarrollar hábitos humanos. Pero es la gracia la que va a pelear contra las cosas a favor de Dios
y contra el diablo. ¿Sí amén o no amén? Por eso un gran predicador dijo, un día estando en una escuela cristiana, dijo, chicos, a mí Dios me llamó cuando ya era grande y no tuve posibilidad de volver a estudiar. Pero ustedes que son jóvenes, prepárense, estudien, prepárense y estudien. Porque me di cuenta que el saber te produce ganancia y la ignorancia te limita. ¿Ya lo notó? No lo notó. Bueno. El saber te da oportunidades y te da ganancia. La ignorancia te limita. Y cuando hay ignorancia, no se anima a tomar desafío, porque la ignorancia es un esquema que lo encierra en un cubo y dice, no, yo no puedo. Y hasta que no salga de ahí, siempre va a creer que no puede. Pero una vez que salió se da cuenta, qué lástima lo que perdí. Hay hermanos que pierden bendiciones porque el diablo les dijo, no puedes. Cuando en el potencial está afirmado que todo lo puede. Por eso, si fue el domingo a escuchar la enseñanza y algo aprendió de emprender, hágalo. No esté esperando que le caigan pepitas de oro. Hágalo. Hágalo. Cosas pequeñas, hágalo. Y Dios va ahí dando. Así que repetimos para los que se han quedado atrás. Una posición espiritual, un capital otorgado a la iglesia y solo un hijo puede manifestar la esencia del Padre. Y me quedan 2 minutos y se lo digo el 4. Le digo el cuarto punto. La familia representa en la tierra, el reflejo de una paternidad santa. ¿Sí? La familia representa en la tierra el reflejo de una paternidad santa. Escriba esto, es importante. Mi familia es el péndulo para decir que soy un hijo de Dios. Usted es responsable que su familia tenga un equilibrio correcto entre lo moral y lo inmoral, entre lo que es cristiano y mundano. Mi familia representa el estilo de vida en la tierra. Por eso dije, como es el padre, son los hijos. Ay, este diablo está usando a mi hijo. No, te está usando a vos, porque vos sos el padre. Al menos que el hijo sea mayor y no viva en su casa. Pero si vive en su casa y se congrega en la iglesia, por más que sea hijo de pastor, el pastor tiene que poner el punto en la I. Pues el apóstol Pablo dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Hay que conjugar las ideas bíblicas. Otro dijo, no, a mí Dios me llamó. No lo llamó al pastor a ser pastor. No le llamó a la pastora Ruth. No lo llamó al pastor Lucas a ser pastores. ¿Y por qué tienen que actuar como cristianos? Porque son cristianos, pues. Aunque no tengan llamado, son cristianos. Entonces yo soy el péndulo que le da el equilibrio justo a una vida cristiana. Por eso digo que mis hijos no son perfectos, pero sí han aprendido a ser leales. Yo lo que quisiera es que cada cristiano, cada hijo que me escucha, aprenda a desarrollar hábitos que le den a sus hijos la capacidad de triunfar. Porque pueden tener errores, sí, claro, porque no son perfectos. Pero esa lealtad permite creer que Dios está trabajando en ellos. Amén. Así como trabaja en mí, así como usted crece y da frutos. Repito, la familia representa en la tierra el reflejo de una paternidad santa. Mi familia es el péndulo para decir que soy un hijo de Dios. Mi familia representa el estilo de vida de Dios en la tierra. ¿Sí? Por eso termino leyendo Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe del Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, hermano, de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él. Antes de acostarse, dice el Señor, dame sabiduría, revelación y conocimiento para el negocio, para tratar con mi esposa, mis hijos, mi patrón, mi empleado. Dame sabiduría. La sabiduría que Dios le dio a José no lo hizo más que el faraón. El faraón dice, tú serás el tercer señor. Vas a estar siempre debajo de mí, aunque tú eres la fuente de sabiduría en la economía. Pero yo voy a ser autoridad. Daniel tuvo la mayor revelación, pero nunca fue la autoridad política. Nunca decidió quitar los ídolos de Babilonia, siguieron siendo idólatras. Pero el rey sabía que en ese hombre había algo distinto. En tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, la gente debe decir, este sobrino, este nieto, esta sobrina, esta cuñada, este vecino, tiene algo diferente que yo no tengo, me doy cuenta. Es el cristiano que sabe que tiene un capital que vale. Cierra sus ojos. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias. Alabo y bendigo tu santo nombre. Bendigo y alabo cada familia que nos escucha, cada hijo, cada hija, cada jovencito, cada persona mayor. Esta palabra los haga crecer, que los haga madurar, que los haga, Señor, consciente que esa posición de hijo les permite crecer, conquistar, no ser esclavo de problemas, no ser esclavo de enfermedades traumáticas, no ser esclavo de discusiones, no ser esclavo de pecados ocultos, sino ser luz. Los padres generen sabiduría para consagrar los hijos. Los esposos ambos respeten y valorense. Padre, oro que esta familia cristiana, Puerta del Cielo, y quienes nos están escuchando, Señor, sean bendecidos, llenos de vida, llenos de gozo, de paz, de seguridad. Concede tu gracia, que demos fruto al 100%, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, amados. Bendiciones. Deme un aplauso a la palabra del Señor.